ser claro en donde nosotros nos hemos comprometido con la población. Eso es lo que no se está notando. Es cierto, la prensa a lo menos nos hace ver, pero sin embargo, como congresista, como representante de las regiones, nunca estamos haciendo lo legal. Y le felicito al Vicente, que es presidente de la Comisión de Fiscalización, a lo menos ha llegado una vez a Puno. En Puno gritos piden la población de qué manera nos vamos a ayudar a esa población que están llorando de que haya fiscalización con los alcaldes. Ha concluido la interrupción, a menos que le sea el segundo minuto. ¿Tiene otro minuto? Segunda interrupción, gracias. Bueno, en Puno actualmente, en la provincia de Lampa, están en paro y toda la población, y hasta ahora ni siquiera le han dado ninguna solución. Y piden la población la exigencia desde el Congreso, cómo vamos a ayudar. Y además, los alcaldes se ríen. Y en la fiscalización hay veces ni siquiera está tomada en cuenta también, cuanto todo el trabajo lo que hacen. ¿Qué hacen? Los jueces simplemente hacen caminar con flores, pero sin embargo la plata, ellos lo que están enriqueciendo y con la plata. Y eso es lo que no debemos permitir, porque nosotros desde acá tenemos que tomar en cuenta. Así también el gobierno regional de Puno, el hospital materno infantil en Juliaca, lo que ya ha comenzado y se ha invertido la plata. Y hasta ahora ni siquiera están tomando en cuenta, ni siquiera se está trabajándose, más bien a lo menos en otro lado ya lo están viendo para hacer esa obra, pero sin embargo, ¿cómo se está viendo de economía y finanzas para permitir de esa manera? Porque nosotros no podemos dejarlos. Y concluyeron los 2 minutos. Gracias, Corista Coari. Corista Teresa Saavedra puede hacer uso de su intervención. Gracias, presidente. Me siento contenta al ver a todos mis colegas poniéndose a la camiseta de luchar contra la corrupción. Eso es lo que quiere el pueblo. Quiere ver a los congresistas en los últimos rincones luchando por ellos, porque hay mucha corrupción, por eso está la pobreza. Felicito, presidente, a la Comisión de Fiscalización por intermedio a su presidente Vicente Ceballos por la aprobación dentro de la comisión y ahora en el Pleno, en su conjunto. Pero, presidente, yo voy a ser crítica y dura con la mesa directiva. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ustedes, con la mesa directiva, cuando pasamos los informes finales con las conclusiones de las investigaciones, queda en el libro del olvido, presidente? Me molesta porque nos dan tiempos para investigar de 90, 120 días, nosotros sacrificamos el personal, no tenemos apoyo, nos hagan 1000 de trabas para poder investigar, salimos a distintos lugares, arriesgando nuestra vida, a veces sin comer, presidente, para poder ser responsable en el tiempo que nos dan, presidente. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros no recibimos ese apoyo? ¿Por qué lo digo, colegas? ¿Por qué lo digo, presidente? Y esta es una crítica muy constructiva, presidente. En el caso Sunar, estuve como coordinadora, he pedido 90 días, 120 días, gracias a otras bancadas, mis colegas como congresista se han solidarizado con las amenazas de muerte, gracias, yo reconozco esto. Pero ¿qué pasa? Colegas, el informe final enviado en el mes de diciembre del año pasado. Agarrando conclusiones, sacando conclusiones que hay supuestas irregularidades, que hay responsabilidad para que pase al Ministerio Público y sea investigado. Con el caso proveedores, concurso del 2009, compras de materiales en los 13 oficinas zonales registrales. ¿De qué me ha servido, presidente, que nos sacrifiquemos nuestro sábado, nuestro domingo de estar con nuestra familia para poder cumplir el plazo fijo que nos da dentro del Pleno del Congreso? Pero hasta el día de hoy, presidente, no hay nada. No sé dónde está el amarre del cuello de la botella, presidente. ¿Qué está pasando con esas comisiones? El pueblo peruano, presidente, pide agarrar a los responsables, presidente. Colegas, el pueblo peruano no quiere más entregar sus denuncias y que se vaya a un saco roto. Quiere responsables y que los responsables paguen su robo, presidente, porque no estamos en un lugar para robar.
Necesitamos esa plata para dar muchas necesidades en los pueblos que existe, presidente. Entonces yo pido, presidente, de todas estas comisiones investigadoras, poner en primer lugar y enviarle, y por medio de este poder legislativo, que es otro poder del Estado, solicito pedir al Ministerio. Ya acaba de entrar en ampliación. Bueno, justo cuando estaba concluyendo le pidió la interrupción, pero no, ya concedió sus 2 minutos, congresista Luz Salgado. Continúe y concluye, por favor, congresista Saavedra. Bueno, presidente, disculpa, colega. Presidente, entonces yo les pido a ustedes también, como otro poder del Estado, ¿qué estamos haciendo divorciando los 3 poderes del Estado? Al estar divorciados los 3 poderes del Estado, está sufriendo el pueblo peruano. No hay coordinación. Por culpa del Ministerio Público y de algunos fiscales, muchos delincuentes están en la calle, muchos funcionarios se ríen de nosotros, de los congresistas. Mira, nos están investigando, pero que vengan con sus abuelas y no va a pasar nada, que venga la Contraloría, no pasa nada. Entonces, presidente, en ustedes está, no es que no les tiemblan las manos, pues, presidente. Acá, si es de corrupción, de robo, no hay que ver ni porque es familia, no hay que avalar estas cosas, presidente. Entonces yo pido a mis colegas ponerse firmes para que estas comisiones investigadoras se hagan realidad, que vayan al Ministerio Público y que esos fiscales, esos jueces, no digo todos, algunos, si no van a poder hacer justicia terrenal, presidente, que dé un paso al costado y que vaya a pedir perdón a Dios. Gracias, presidente. Congresista Mesías Guevara. Señor presidente, antes de iniciar con este tema, yo quisiera invocarle a la representación nacional que nos acompañen con un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista destacado que trabajó en la República, el peruano, un gran cajamarquino como fue el señor César Terán. Quisiera por favor invocarles que nos acompañen con un minuto de silencio. Se invita a la representación nacional a guardar un minuto de silencio. Señores congresistas, muchas gracias. Ahora sí puede hacer uso de su intervención, congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente, por este momento de silencio. Quería solamente agregar de que el señor César Terán fue un destacado periodista de la República, del peruano, con mucha trayectoria. Por su intermedio, la congresista Luz Salgado me solicita una interrupción, señor presidente. Congresista Luz Salgado, tiene un minuto de interrupción. Presidente, yo le pedí la interrupción a la congresista Esther Saavedra, que lamentablemente no está, pero para felicitar, porque veo que del partido de gobierno nace también esta inquietud que nosotros la hemos demostrado en varias oportunidades. Hay muchos informes que están pendientes, durmiendo el sueño de los justos. Y eso depende nada más que de la mesa directiva, que tenga la decisión de, así como piden las firmas virtuales para diferentes temas, los ponga en agenda. Realmente el pueblo cree que el Congreso no hace nada. Estas comisiones que trabajamos, mi comisión también, en la Comisión de Defensa, un grupo de trabajo sobre el tema de los chalecos, ya menos mal lo mandamos al Ministerio Público, pero no pasa nada. Y el Ministerio Público, señor, sabemos que hay algunos fiscales que no están cumpliendo su función y hemos visto cómo se ha relacionado a algunos fiscales con el caso inclusive de Ancash. Entonces, saludo yo la posición de la congresista Saavedra. Salvo que le conceda el otro minuto. Continúe, congresista Salgado. No. A Manuel Merino me está solicitando. Disculpe, congresista Salgado, por favor. Congresista Merino tiene un minuto. Le transfiere la solicitud. Gracias, congresista Merino, gracias, congresista Guevara. Congresista Salgado puede continuar. Gracias, congresista Merino, también tan amable, congresista Mesías Guevara. Decía que saludo la posición de la congresista Saavedra, porque entonces se nota y el pueblo sabe que hay gente que quiere que estos trabajos continúen, señor. Nosotros no podemos ser cómplices. Nosotros, si tenemos trabajos que hemos realizado, el pueblo no lo sabe. Hemos pasado al Ministerio Público y el Ministerio Público también callado, señor.
La Contraloría también, hay una serie de informes, denuncias que estamos pidiendo y el pueblo no sabe porque ese es un trabajo prácticamente silencioso. Y sin embargo, creo yo que si todos nos ponemos de acuerdo, si la mesa directiva tiene decisión política para poner estos temas en debate, vamos a salir de todos estos procesos de investigación que los tenemos ahí archivados. Están allí en espera de que este pleno los toque. Así que yo saludo esa posición de la congresista Saavedra y creo que así nos podemos unir, señor, en el trabajo en la lucha contra la corrupción. Gracias. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Colegas congresistas, mi bancada, como corresponde, va a apoyar la moción que se acaba de presentar con el objetivo de darle facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización para ver el tema de Tumbes. Creo que esta votación tiene que ser por unanimidad, porque todos los congresistas, no solamente porque esté en el mandato expreso de la Constitución, donde tenemos nosotros una de las características fundamentales hacer un proceso de fiscalización, sino porque es algo moral. Creo que en política, cuando más se sustente en los principios y los valores, vamos a tener una política de verdad y no una politiquería. Lamentablemente, señor presidente, colegas congresistas, a nivel nacional hay estudios de corrupción. Incluso una autoridad nacional ha manifestado que el 10% del presupuesto de la República se pierde en actos de corrupción. No solamente por temas de diversos programas nacionales, sino también por las regiones, o ciertas regiones y por ciertos municipios. Hay que decirlo, señor presidente, ya es tiempo de que no hablemos en voz medias, hay que hablar en voz en alto. Lamentablemente, en nuestro país se ha institucionalizado el famoso diezmo, incluso en ciertas regiones, en ciertos municipios, no en todos, existe lo que es ya ni diezmo, sino ya lo han puesto hasta el 20%. Y eso, señor presidente y colegas congresistas, está llevándonos a que existan los nuevos ricos, aquellos que no tienen ni capacidad moral ni capacidad profesional, sin embargo, al constituir el término de un mandato municipal o regional, están saliendo como los nuevos ricos. Incluso, señor presidente, yo estoy haciendo el seguimiento en mi región Cajamarca a cierta funcionaria de aquí del gobierno nacional que incluso ya renunció a cierto mandato para irse de candidata a la región. Y qué sorpresa me estoy dando, señor presidente, que muchos candidatos que van a la reelección van con esta señora. Pero lo más curioso es de al revisar los diversos proyectos que se aprueban en el gobierno nacional, ya sea en el Ministerio de Vivienda, ya sea en el Ministerio de Educación, está orientado a estos alcaldes que van a la reelección con este partido de esta funcionaria. Eso, señor presidente, en su momento también lo voy a denunciar cuando tenga todas las pruebas. Voy a esperar que se inscriban estos candidatos y ahí vamos a confirmar esa estrecha relación. ¿Y eso qué significa, señor presidente? Significa criollada, significa viveza. Quieren hacer campaña con los propios fondos del aparato estatal y eso, señor presidente, no lo podemos permitir. Cada candidato tiene que postular con sus propios recursos, con su propia plata, no haciendo uso de los recursos públicos, señor presidente. Y eso es un tema que también debemos de ver, cortar ese círculo vicioso, señor presidente. Por eso una vez más le ruego, le invoco, le suplico, señor presidente, que veamos en la ley que está en la Comisión de Constitución para ver el tema relacionado en lo que se refiere al control ciudadano. No podemos hacer oídos sordos. Hay mafias, señor presidente, que están metiendo dinero en las campañas municipales. Hay lavado de activos. Hay lavado de activos, señor presidente. ¿Cómo puede ser posible? Si un alcalde gana 4.000 soles en promedio mensual, y si lo hacemos un promedio a nivel anual, señor presidente, no gana más de 200.000 soles. Y sin embargo gastan millones de soles en estas campañas. La pregunta es, ¿cómo se sustentan? ¿Cómo recuperan ese dinero? ¿Cómo lo ven como un negocio la política? Y es por eso, señor presidente y colegas congresistas, tenemos que cortar ya de raíz ese círculo vicioso que se ha instituido en nuestro país. Después, señor presidente, no vengamos a lloriquear, no lloremos como mujeres lo que no podemos defender como hombres, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Urquiza. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la colega congresista Natalie Condori, con su venia, presidente. Congresista Condori. Gracias, presidente. Gracias, colega. Solo quisiera hacer una sugerencia a la comisión, a esta comisión especial que va a tener facultades especiales. Si bien es cierto, existen actos de corrupción,
También es necesario hacer un análisis de cuánto y cómo se han usado la delegación de facultades o la transferencia de facultades en los gobiernos regionales. Hemos visto casos extremos de cómo se vienen utilizando los bienes nacionales, me refiero a los terrenos, donde en algunos casos y en algunos departamentos se dan a diestra y siniestra y en algunos simplemente no se hace nada por formalizar. Yo quisiera que esto también sea considerado dentro de esta comisión, dentro de sus conclusiones, y así poder retirar estas facultades a aquellos gobiernos regionales que no están haciendo un buen uso de ellas. Gracias, colega Urquiza, o gracias, presidente. Congresista Urquiza. Muchas gracias, presidente. Otra interrupción, la congresista Carla Scheffler, presidente. Congresista Carla Scheffler. Gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Yo creo que el congresista Mesías Guevara tenía una frase desafortunada, es muy versado. Las mujeres no somos unas lloronas, ¿no? Y no necesitamos que nadie nos defienda. Lo ha demostrado mi lideresa en todo momento. Ni siquiera nos pide a nosotros que salgamos a defenderla. Cada persona se tiene que defender por sí sola. Y creo que la valentía de la mujer la ha demostrado constantemente. Y yo me auno a todo lo dicho por el resto de los compañeros, especialmente Esther, Luz. Tenemos que dar señales de que este Congreso no comulga con la impunidad. Porque si no, señor presidente, y acá reflexión de la mesa directiva, nos volvemos cómplices de esos corruptos. Gracias, presidente. Congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. Quiero recordar al Parlamento que el Pleno aprobó una importante ley a través del cual los gobiernos regionales están obligados a rendir cuenta ante el Parlamento Nacional sobre la ejecución presupuestal. Esta ley ha sido promulgada, es la ley 30.099, entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2015 y el día de ayer, coincidentemente con la preocupación de los colegas congresistas, ha sido promulgado el Decreto Supremo número 104. Este Decreto Supremo es el reglamento de esta ley, la 30.099. Independientemente de ello, el congresista Johnny Cárdenas está convocando en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto a los presidentes regionales para que concurran a rendir cuenta y está desarrollando una serie de audiencias descentralizadas en las mismas sedes de las regiones. Pero también, presidente, existe un principio de separación de poderes. No es solo una responsabilidad del Parlamento Nacional, existen los consejos regionales y los consejos municipales que ejercen el control político sobre las autoridades regionales y locales. Y por otro lado está el ente rector del Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría General de la República. Por más débil cuestionamientos que puede existir, tenemos que respetar la institucionalidad. Y adicionalmente a ello está el Código Procesal Penal, cuyo capítulo, en cuanto se refiere a los delitos de corrupción, se viene implementando desde el año 2011 en todos los distritos judiciales. Y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene implementando las procuradurías anticorrupción. Entonces yo invoco para que a través de las comisiones respectivas se convoque a todas estas instancias en el marco del principio de separación de poderes que tienen que ver con la lucha anticorrupción. El Ministerio Público, el Poder Judicial, la población reclama celeridad, no existen casos emblemáticos en el ámbito regional que hayan merecido la atención de estos organismos constitucionales y eso debilita, presidente, la institucionalidad del país. No tenemos casos emblemáticos, salvo los que por un tema mediático ya llegan al Parlamento o merecen la atención de la prensa nacional. Además está resaltar el caso Tumbes, el caso de Ancash o el reclamo de los congresistas en torno a que se debata la situación de este departamento tan golpeado y que prácticamente ha sido demolido por sus autoridades regionales como es Cajamarca. En ese sentido, felicitar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en la persona del congresista Ceballos, por el trabajo que vienen desarrollando, pero también se necesita fortalecer capacidades de los consejeros y de los regidores en torno al control político. Muchas gracias, presidente. Congresista Anicama. Gracias, presidente.
Presidente, yo felicito la entereza que tienen mis colegas como mujer y en este sentido también pedirle a través de su anuencia que la mesa directiva considere también un punto en el cual como mujer y congresista estoy tratando de acudir al clamor de todo un pueblo como es mi provincia de Pisco, 237,000 personas, que lamentablemente en un tema tan cuestionado que hace más de un año, producto justamente de que me hicieran fama en conjunto con una cantidad de personas que bueno, se lo dejo a Dios el otro tema. El tema es que somos congresistas y en este tema de cuestión, lamentablemente se está dilatando la acusación de un alcalde encargado, porque nunca fue elegido con un voto siquiera, tan solo encargado, que como alcalde de la provincia de Pisco viene utilizando argumentos, por no decir otra cosa, inclusive se da la facultad de decir, y falta nada más mencionar los nombres, que en el Congreso es blindado. Señor presidente, se está dilatando esta acusación, más de 6 veces se ha agendado y el colmo por reclamar que se agenda en un cuarto lugar y no se tome en cuenta en la Comisión de Fiscalización para que tan solo se formule la secuencia a nivel de la Comisión de Fiscalización, porque ya la subcomisión informó 4 casos que lo comprometen y lamentablemente ahora se agenda al 6º lugar. Es una vergüenza, señor presidente, y lo hago aquí público el reclamo porque es mi pueblo que está clamando justicia por estos reclamos que a vista de todo el mundo pues hace signos exteriores de riqueza, comprando minivanes a sus queridas y un montón de situaciones de la cual se está cuestionando, señor presidente. Y yo no puedo pensar que aquí en el Congreso se avale esas cosas, señor presidente. Se ha dilatado más de seis fechas que se agendan, pero en los últimos lugares, y como agendamos hasta el mediodía, claro, pues es una forma disimulada, que yo no le he hecho la culpa al presidente de la comisión por si acaso, sino que ahora sé que hay una mesa directiva que la agenda. Entonces, para que se tome en cuenta y demostrarle a mi pueblo que vengo reclamando este derecho, pues no depende de mí, y que este video lo voy a llevar para que mi pueblo tome cuenta este sábado, porque sábado a sábado doy cuenta a través de programas televisivos, señor presidente. Gracias. Una interrupción a los 2 minutos para el congresista. Congresistas, el reglamento del Congreso es clarísimo. Las intervenciones eran solo para oponerse y demoraban 1 minuto. Estamos dilatando innecesariamente. Vamos a concederle, pero les pido cumplir el reglamento del Congreso. Tiene el uso de la palabra. Del audio, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Anicama. Simplemente, presidente, para decirles de que realmente debemos tomar el toro por las astas en la lucha realmente contra la corrupción. Estamos quedando mal como Congreso de la República al no ser firmes en la lucha contra la corrupción y parece que la delincuencia y la corrupción nos está ganando. Presidente, en ese sentido quiero invocarle realmente y felicitarle al presidente de la Comisión de Fiscalización por haber pedido facultades investigadoras para el gobierno regional de Tumbes. Y también quiero hacer extensivo la invitación a la audiencia que se va a realizar en Iquitos este día 20 martes a partir de las 10 de la mañana con la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, y espero que todos los congresistas que tienen realmente que luchar contra la corrupción nos acompañen a esta importante audiencia que se va a dar en Iquitos, y espero realmente que las denuncias que se hagan ahí, pues yo estoy seguro que la Comisión de Fiscalización también debe estar presentando facultades para investigar al gobierno regional de Loreto por las múltiples denuncias que hay. Muchas gracias, presidente. Congresista Amado Romero. Presidente, me pido interrupción, congresista. Congresista. Bien, presidente. De manera verbal
quisiera pedir al presidente de la Comisión de Fiscalización, al señor Ceballos, para que también pueda intervenir el gobierno regional del Cusco por atomizar o hacer actos de repente posiblemente no de acuerdo a la norma, atomizar sus presupuestos. Que también pueda intervenir el gobierno regional de Apurímac, porque existen denuncias que se deben de valorar respecto a posibles actos de corrupción. Presidente, nosotros como responsables de la Comisión de Presupuestos vamos a hacer llegar los documentos y esperemos en todo caso que lo pueda valorar. Gracias, presidente. Les recuerdo que estamos viendo el tema de Tumbes y si quieren intervención del gobierno, preséntenlo por los canales necesarios, congresista, porque tenemos que avanzar. Congresista Amado. Sí, presidente, una segunda interrupción me lo pide, si usted lo permite, el congresista Justiniano. Congresista Paz. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Romero. Vamos a ser sumamente breves. En realidad nos alegra de que el Congreso se dé cuenta de que la Comisión de Fiscalización debe convertirse en esta oportunidad como comisión investigadora referente a lo planteado con Tumbes. Muy loable. Todos decimos y todos pregonamos de que debemos luchar contra la corrupción. Yo me pregunto, y también seguro estoy que el país se pregunta, nosotros como congresistas debemos dar el ejemplo en la práctica de una lucha frontal contra la corrupción, pero practicando la honestidad, practicando el no blindaje. Por eso que hago un llamado a través de la Comisión de Ética para que de una vez por todas se sancione también a los fiscalizadores en este caso, porque hay varios casos que no están siendo contemplados y cuentan con el blindaje incluso de algunos grupos políticos para que no sean sancionados muchos congresistas, lo cual nos quita autoridad moral. Por eso es una invocación que les hacemos a la Comisión de Ética para que practique de una vez la lucha frontal contra la corrupción, incluso del actuar de algunos congresistas de la República. Si no, no tenemos autoridad moral. Gracias, señor. Congresista Amado. Gracias, presidente. El tema de la corrupción, yo diría que lamentablemente es un flagelo, porque así como ahora se está investigando al gobierno regional de Tumbes, que yo quiero felicitar nuevamente el trabajo que hace el presidente de la Comisión de Fiscalización, pero no quisiera que pase lo que ha pasado en Madre de Dios. Es que el año 2011 yo presenté una moción para que el Congreso de la República también investigue al gobierno regional de Madre de Dios. Sin embargo, no se dio. Pasó el año 2012 y ¿qué pasa? Que este señor Luis Aguirre Pastor tenía más de 30 denuncias por lavado de activos, malversación de fondos, por diezmos, empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Y de estas 30 denuncias, solamente pues fue sentenciada por una denuncia, que es en el tema de usurpación de funciones, porque él con una resolución había modificado el TUPAC de salud, lo que le corresponde hacer al Consejo Regional. Pero finalmente, ¿qué pasó? Si el Poder Judicial y el Ministerio Público se van a manejar con la lentitud que se han manejado frente a este señor, no vamos a poder luchar contra la corrupción. Finalmente se comprobó que este señor en la obra de la carretera Santo Domingo, que seguramente es una de las carreteras más caras del mundo, porque ya se han gastado más de 8 millones en 6 kilómetros y hasta la fecha no se concluye, la Contraloría General de la República determinó que había malversado pues 1.190.000 soles. Finalmente este señor pasó a ser reo contumaz porque se le trató pues con guantes de seda. Yo no entiendo cómo muchas veces a un delincuente por una cartera, por un reloj, inmediatamente recluido en el CRAS, en la cárcel. Culmine, congresista. Lamentablemente esto no sucedió en Madre de Dios. Este señor... Congresista, estamos tratando el tema de Tumbes, le recuerdo. Así es, yo he dicho por analogía que no pase lo que pasa en Madre de Dios, porque este señor ha hecho tanto daño a nuestra región que no tiene recursos y finalmente hoy es un reo contumaz que está en la clandestinidad y no sabemos dónde se encuentra y esto no debe pasar jamás. Entonces aquí creo que los poderes del Estado, el Congreso y el Poder Judicial y el pueblo
y el Poder Ejecutivo tenemos que estar juntos y consolidar esta lucha férrea contra la corrupción que lógicamente hace mucho daño a nuestro país. Muchas gracias, presidente. Congresista ha terminado. ¿Va a hacer uso de la palabra? Congresista Velasco. Presidente, compartiendo la preocupación de todos los colegas, aquí ha venido un tema muy puntual que llamó la atención al presidente de la Comisión de Fiscalización. Está pidiendo facultades de comisión investigadora para ingresar a profundizar la investigación a los actos que se han denunciado en el gobierno regional de Tumbes. Y sobre eso tenemos que pronunciarnos. Ha habido una fundamentación del presidente de la Comisión de Fiscalización estableciendo por qué razones necesita estas facultades y el plazo de los 90 días para poder investigar y esclarecer las graves denuncias que ha planteado el congresista de la zona. De tal manera que ir a un debate de 3 o 4 horas saliendo del tema para ir a ver otras cosas, eso es lo que hace que el Parlamento sea lento, moroso, eterno en sus pronunciamientos, porque aquí se ha traído un tema muy puntual y estamos tratando otro tema. El que quiere que se vea otra región que presente su moción. Pero yo creo, señor presidente, que a estas alturas del debate se centre el tema en el pedido de facultades que ha pedido la Comisión de Fiscalización por el tema de Tumbes, porque si no, no vamos a ver otros temas que también son relevantes. Gracias, presidente. Finalmente tiene la palabra el congresista Ceballos Salinas para que informe sobre el texto que se va a votar. Sí, presidente, no voy a alterar en absoluto la moción inicialmente sustentada. Hay alguna observación de que se constituya un grupo de trabajo especial. Solo quiero recordar al Pleno que reglamentariamente, si se le otorga a nuestra Comisión Ordinaria de Fiscalización, se le agenda, mejor dicho, una nueva materia con facultades de comisión, se le dota de elementos técnicos y administrativos y profesionales adicionales. En consecuencia, es plenamente viable de que nuestra comisión pueda asumir responsable y prudentemente entre los plazos, lo que significa conducir un proceso investigatorio de esta envergadura. Lo segundo, nuestra comisión, por lo menos en los 3 años que tenemos en este periodo anual, en ningún momento ha pedido prórroga alguna. Siempre ha sido bastante respetuosa de los plazos que se le han otorgado. Si estamos pidiendo 90 días, me parece que es más que suficiente y prudente. En consecuencia, presidente, solicito que se someta al voto. Correcto, congresista. Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la moción. Moción de orden del día 10.364. De los congresistas Ceballos Salinas, Aguinaga Recuenco, Díaz Dios, Gagó Pérez, Lescano Ancieta, Mulder Bedoya, Saavedra Vela, Tapia Bernal y Enica Mañáñez, integrantes de la Comisión de Fiscalización, mediante la cual proponen que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días hábiles para investigar los presuntos actos irregulares ocurridos en el gobierno regional de Tumbes. Se va a marcar la asistencia para proceder a votar. Se va a volver a leer la parte resolutiva de la moción. Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días hábiles para investigar los presuntos actos irregulares ocurridos en el gobierno regional de Tumbes, referidos a los hechos enunciados en los considerandos de la presente moción.
Ha finalizado entonces el debate sobre la moción de orden del día presentada pues por la Comisión de Fiscalización y Contraloría para solicitar facultades de comisión investigadora por 90 días hábiles a fin de investigar las supuestas irregularidades en el gobierno regional de Tumbes, tras pues varias denuncias que ha habido contra el presidente regional de dicha región. En estos momentos registran su asistencia a los parlamentarios para luego registrar pues su voto a favor o en contra de dicha moción. Debemos mencionar que de otro lado pues la mayoría de parlamentarios han coincidido en investigar no solo la región de Tumbes, sino a muchas otras regiones, y que ya algunas están en proceso de investigación, como son la región de Ancash y la de Cajamarca, pues amerita tras varias denuncias que hay por malos manejos en otras regiones. Se va a proceder a decretar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 86 señores congresistas, salvo. Se recuerda que la aprobación de la presente moción requiere el voto favorable del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas, al voto. Bien, una de los motivos por el que también pues se procede a realizar esta moción para investigar a la presidencia del gobierno regional de Tumbes es que recordó la Comisión de Fiscalización que se procedió a citar al presidente regional de Tumbes para la sesión ordinaria del día pasado, 16 de abril. Sin embargo, pese a habérsele cursado la citación con la debida anticipación, no se presentó. Y
porque finalmente en la 19ª sesión Congresista extraordinaria de Merino, la Comisión de recuerdo que estamos en Fiscalización, votación, pero haga uso de el la día 2 de palabra. mayo, se presentó el Gerardo Solamente para Fideliñas, pedir que se presidente acumule mi moción regional, de orden del día de negando investigación presentada, los se acumule hechos a la moción de la imputados. Comisión de Fiscalización. Eso nada más, presidente. El presidente de la comisión. Están pidiendo una acumulación, presidente, usted tendría que aceptarla. Sí, lo aceptamos, presidente, la acumulación. Correcto. Acumulada la moción. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Congresista Espadaro, Salazar, congresista Octavio Salazar. Marquen, por favor. Votación cerrada. Resultó 85 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Alcorta, verde. Lescano, verde. Benítez, verde. López, verde. $89 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Siguiente tema. Informe preliminar en mayoría de la Comisión de Educación, con facultades de comisión investigadora, encargada de investigar los exorbitantes sueldos otorgados en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la situación financiera de dicha universidad y la intervención de la Asamblea Nacional de Rectores, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso una ampliación de plazo por 60 días calendario, con el fin de proseguir con las investigaciones y la elaboración del informe final. Se va a iniciar el debate del informe preliminar de la Comisión de Educación, que cuenta con facultades de comisión investigadora sobre los exorbitantes sueldos otorgados en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la situación financiera de dicha universidad y la intervención de la Asamblea Nacional de Rectores, en el que se solicita al Pleno del Congreso la ampliación del plazo por 60 días calendario. Con fecha 7 de mayo del 2014, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la comisión. Señor presidente, esta investigación, este informe preliminar de las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la voy a centrar en 3 puntos: los exorbitantes sueldos, la real situación económica financiera y la actuación de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Cuál es el marco normativo que nos ha guiado en esta investigación? La Constitución Política del Perú, que en su artículo 19 señala que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. La Ley Universitaria número 23733 en su artículo 6 señala: el excedente que pudiera resultar al término de un ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades privadas, lo invierten en favor de la institución y en becas para estudios. Artículo 87 de la mencionada ley. Las universidades están exoneradas de todo tributo fiscal o municipal creado o por crearse. El decreto legislativo 882, artículo 13. Las instituciones educativas particulares que reviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras instituciones educativas particulares constituidas en el país tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido. El TUO,
de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo número 179/2004, están exonerados del impuesto a la renta, según el artículo 19, literal B, la renta de fundaciones, afectas y de asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, entre otros. De verificarse que una entidad incurre en distribución directa o indirecta de rentas, la SUNAP le dará de baja en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país, no las distribuyan directa o indirectamente entre los asociados o partes vinculadas a estos o aquellas. El TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado con el Decreto Supremo número 055/99, no están gravados con el impuesto, artículo 2, literal G, la transferencia o importaciones de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones educativas públicas o particulares, exclusivamente para sus fines propios. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, se aprobará la relación de bienes y servicios inafectos al pago del impuesto general a las ventas. El texto único ordenado de la Ley del Tribunal Municipal, aprobado por Decreto Supremo número 156/2004. Artículo 17, literal E. Están inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de las universidades y centros educativos debidamente reconocidos respecto de sus pedidos destinados a sus finalidades educativas y culturales conforme a la Constitución. En resumen, según la ley, las universidades sin fines de lucro no generan utilidades, generan excedentes, las cuales deben ser reinvertidos. ¿Cuáles son este destino de los beneficios? En favor de la institución y en becas para estudio. En este sentido, el decreto legislativo 882 establece, artículo 13, las instituciones educativas particulares que reviertan total o parcialmente su renta irreinvertible en sí mismas o en otras instituciones educativas particulares constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido. El TUO de la Ley del Impuesto a la Renta de la SUNAG establece, de verificarse que una entidad incurre en distribución directa o indirecta de rentas, la SUNAG le dará de baja en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta. La ley universitaria en su artículo 86. Las universidades públicas están sujetas al Sistema Nacional de Control. También lo están las universidades privadas en cuanto a la asignación que reciben del Estado. La Asamblea Nacional de Rectores puede ordenar la práctica de auditorías destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las universidades. Y la ley 26490, artículo primero, incorpórese al texto de la ley universitaria la siguiente norma transitoria. Artículo primero, cuando se presenten graves irregularidades académicas, administrativas, normativas o económicas en una universidad privada, la Asamblea Nacional de Rectores podrá de oficio intervenir y adoptar las medidas necesarias, las que pueden llegar hasta la reorganización total de la universidad y el cese de sus autoridades. La investigación se está llevando a cabo considerando las siguientes hipótesis. La estructura orgánica ha sido modificada para que el rector tenga el dominio completo de la institución y de los recursos tanto humanos como económicos y financieros. La segunda hipótesis, que un solo núcleo pequeño de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega recibe altas remuneraciones en las que están incluidas bonos de productividad originados en las llamadas unidades de producción.
3. Transferencia de excedentes a remuneraciones u otras cantidades ajenas al quehacer universitario. Y 4. Inacción de la Asamblea Nacional de Rectores frente a las denuncias contra la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a la modificación de la estructura orgánica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el estatuto del 2001 al 2006 de esta universidad fue modificado a raíz del decreto legislativo 882, que pedía la adecuación de las universidades a este decreto. Esta universidad, que es asociativa sin fines de lucro, se reorganizó y se adecuó a este decreto legislativo. En esa época tenía esta organización: el rectorado, con sus órganos de apoyo, Secretaría General, Control Interno, Centro de Cómputo, Dirección Universitaria de Planificación, Relaciones Públicas, Grados y Títulos de Asesoría Legal, y el Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado Administrativo. El Vicerrectorado Académico tenía esos órganos de apoyo y el Vicerrectorado Administrativo, lo que ustedes pueden ver: Dirección Universitaria de Economía y Finanzas, Dirección Universitaria de Personal, Dirección de Recursos Materiales y División de Bienes Patrimoniales. La siguiente. Cuando entra el rector Cervantes, modifica el estatuto y elimina los vicerrectorados académico y administrativo y son reemplazados por un solo vicerrector que tiene funciones administrativas. Y el rector asume en ese momento, con este nuevo estatuto, todas las áreas administrativas: bienes patrimoniales, oficina de defensoría del estudiante, vicerrectorado, recursos humanos y la oficina de economía. Más, como órgano interviene el Consejo de Educación a Distancia, que prácticamente la mitad del alumnado está en distancia, y el Consejo Ejecutivo de Filiales. La siguiente. Nosotros podemos apreciar, en cuanto a remuneraciones, acá hemos obtenido las remuneraciones de funcionarios de la universidad en el 2011, como ejemplo, y documentos proporcionados por ex trabajadores de la Universidad Inca Garcilaso, testigos, y verificando la información de la SUNAP. Incluye bonificaciones, asignaciones y otros. En este caso podemos observar, y este es uno de los problemas por el cual voy a solicitar la ampliación, porque no ha sido posible que ni el rector ni hacer los allanamientos para que se entregue la información que se ha solicitado, a pesar del ofrecimiento del mismo rector cuando vino a esta comisión investigadora. En esta información del 2011, que ha sido corroborada por la SUNAT, vemos que el rector Luis Claudio Cervantes Liñán recibía un promedio mensual de 1.682.239 soles, haciendo un total anual de 20.187.197 soles.09. Plíguese el plazo. El secretario general, el gerente general, un promedio mensual de 605.913 soles del secretario general, y anual 7.270.957. El gerente general, 369.079 soles mensuales, un promedio anual de 4.428.000. Vemos una oficinista administrativa, hermana del secretario general, ganaba un promedio de 165.485 soles, haciendo un promedio casi de 2 millones anuales. El vicerrector, señor Jorge Dazo Manrique, 129.485 soles, y ven usted el total anual. La hija del rector, la jefe de la Defensoría del Estudiante, que ahora depende del rector, un promedio de 129.128 soles. Jesús Rivera Oré, decano de Derecho, el decano de la Facultad de Derecho, 127.268 soles, haciendo un total anual de 1.527.000. El señor Luis Adolfo Cervantes Ganosa, hijo del rector, 65.967 soles. Ganaba más que el decano de la facultad en la cual era secretario, 3 veces más. Luis Miguel Sandoval Cabrejos, jefe de Economía, yerno del rector,
43.145 soles, haciendo un total de 517.000. Es decir, un total de mensual de 8 personas, de 39.839.000 que se llevaban por remuneraciones y bonificaciones cada año. La universidad obtuvo, para que tengan una idea, un ingreso en el 2011 netos por 193 millones, de los cuales el 20%, esto constituye el 20% de sus ingresos, que se gastó en sueldo de 8 funcionarios. La siguiente, las bonificaciones que se daban con el tema de las remuneraciones. El señor rector Luis Claudio Cervantes Liñán, por producción, recibía 2.156.357 soles al año. Por producción de cursos de actualización, 796.000, casi 800.000 soles. Por cuotas que le daban por el Centro de Educación a Distancia, porque esto le llamaban unidades de producción, 635.000 soles anuales. Curso de actualización de profesorado, 1 millón. Bonificaciones, 650.000. Especiales, etcétera. Extraordinarios. Por doctorado, 817.000 anual. Y otros cursos, 1 millón. Total, solo en bonificaciones al año recibía 8.256.000 soles. El secretario general, 2.810.000 soles por actividades productivas, unidades de producción. Y acá, Manuel Antonio Lazo Manrique, igual, el vicerrector, 1 millón, casi 2 millones al año por producción. El señor Rivera Oré, decano de Derecho, cerca de 1 millón al año por producción. Y acá lo increíble que decía que una unidad de producción es la unidad de grados y títulos. Y cuando le preguntamos, ¿quiere decir que cuando más títulos da, más gano? Sí, señor. Yo gano más cuando más grados y títulos entrego. El señor... Continúe. 3 minutos. Administradora de la Secretaría General, hermana del Secretario General. Oficinista de cargo oficinista, administrativa, 635.739 por producción. La señora María Claudia Cervantes Ganosa, Defensoría del Estudiante, 435.000. Y debo agregar que solamente por maternidad le dieron por 15 días 389.000 que no están en este momento. Y así vemos un total en bonificaciones y unidades de producción por más de 16 millones solamente en el año 2011. Entonces los excedentes de esta universidad se estarían distribuyendo de forma